Bueno, yo no tenía conferencia, me dijeron que dijera unas palabras. He dicho más palabras quizá de las que tenía que decir, pero ahora sí que prometo que le damos la palabra a Pepe. Le agradeceríamos a Pepe también, y se lo digo yo, que nos cuente algo en relación con su libro. O sea, él no ha venido a hablar de su libro como Paco Umbral decía, pero nosotros sí queremos, primero agradecerle que en estos días, que lo hemos comentado antes con él, tiene una agenda bastante complicada, agradecerle que nos dedique este rato, con su experiencia, con su conocimiento, con su criterio y con su cercanía, porque Pepe, aparte de ser una persona con mucha experiencia, es una persona muy cercana, muy accesible y que le gusta además entrar en el fondo de los detalles de las cosas. Y esto es raro o es difícil de encontrar en la clase política, y esa cualidad la tiene Pepe. Y lo digo porque también se lo he dicho a él, porque es así. Y bueno, dado que luego va a presentar el libro en Córdoba, yo el libro me lo he ojeado, y no sé si lo habéis visto vosotros o habéis visto algo en los medios, hace reflexiones muy interesantes y que serían extrapolables de lo que pasó con la gripe A a lo que pudiera pasar en el futuro con situaciones parecidas, con lo cual alguna idea, alguna pincelada en relación con esto también se la agradeceremos. Muchísimas gracias, y ahora sí que todo el auditorio es para ti. Bueno, buenas tardes. Me dicen que tengo aquí un límite como en el fútbol, y no lo puedo pasar, con lo que me gusta a mí acercarme, pero bueno, estaré aquí. Lo primero es agradecer a Roche y a Federico y a Jaime Barrio la invitación que me hicieron para estar aquí esta tarde, que aunque fue de una manera con poco tiempo, pero como era posible, me apetecía mucho el tema, la reflexión y, por supuesto, las personas que estáis en esta sala. A muchos os conozco y bueno, me apetecía tener la posibilidad de compartir reflexiones, ¿no? Entonces, como tengo un tiempo limitado, voy a ir al grano, retomando reflexiones que ha hecho Federico. Lo que me han pedido es hablar de la innovación y de los desafíos que supone la innovación para la sostenibilidad del sistema sanitario. Y precisamente me pareció interesante venir porque creo que el principal desafío que tiene ahora mismo la sanidad en el mundo desarrollado, y en concreto en España, es cómo hacer posible que la innovación, y sobre todo la innovación que tiene aportaciones relevantes a la salud, entra a formar parte de la cartera de prestaciones de nuestro sistema sanitario, o en el caso de Europa, de los sistemas sanitarios europeos, y cómo eso se puede hacer posible desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista de un valor que la mayoría, por no decir todos los sistemas sanitarios europeos, incorporan, como es el de la equidad, el de que aquellas personas que independientemente de su situación social y económica necesitan los tratamientos, los cuidados, la atención sanitaria, lo puedan tener sin dificultades. A mí me parece que este es el principal desafío porque hoy tenemos un mundo diferente. Un elemento de contexto evidentemente es la situación económica que vivimos en nuestro país, la situación económica que vive también Europa, que genera limitaciones, ¿no? Pero hay también otros elementos que son propios del mundo que vivimos, donde hay mucha más accesibilidad a la información por parte de los ciudadanos, por parte de los profesionales, y por lo tanto una innovación que hace 20, 30, 40 años apareciera en el mundo de la medicina era mucho menos conocida por el conjunto de la ciudadanía que lo puede ser hoy cualquiera de las innovaciones que aparecen en los periódicos, en las televisiones, en las radios, pues de manera cotidiana. Pero creo que tenemos argumentos para tener cierto optimismo cara al futuro, aunque las cosas también se pueden ver de una manera relativamente pesimista. Elementos de optimismo. Los que ya tenemos más de 50 años, como en mi caso, tenemos la experiencia de ver que en los últimos 40 o 50 años de la medicina, España fue capaz de incorporar todas las innovaciones. Y hace 40 años, 50, 30, 20, 10, no hubiésemos sido capaces de pronosticar qué innovación íbamos a tener a nuestra disposición. Y sin embargo, al menos desde que yo recuerdo, a principios de los 90, finales de los 80, que fue cuando comencé yo, digamos, mi andadura profesional, siempre estaba el problema de la sostenibilidad, de la dificultad de la sanidad pública para ser sostenible. Algunos me habréis oído que la conclusión a la que yo llego después de analizarlo con estudios y tal, de por qué, a pesar de que hemos tenido muchas innovaciones y muy importantes, que hubiesen sido incluso difíciles de pronosticar, el que fuéramos a tenerlas a nuestra disposición, hemos podido incorporarlas, ha sido por varias razones, pero quiero señalar una, no porque sea la más importante, sino que es, bueno, quizás sea la más importante.
que es la globalización. La globalización. El hecho de que muchas de estas innovaciones, conforme han pasado los años, ha sido más probable que lleguen a más millones de personas en el mundo que anteriormente. Y por lo tanto, lo mismo que pasa con las tecnologías de los teléfonos móviles, los iPads, etcétera, que nacen y se expanden de una manera tremenda y entonces bajan el coste unitario, lo mismo ha pasado con muchas de estas innovaciones. Luego a eso le sumamos cómo es nuestro sistema, cómo es el sistema de otros países, cuánta prioridad le dan los gobiernos a la financiación de los sistemas sanitarios y cómo es la prevalencia de las enfermedades en concreto, y tendremos con esas variables explicaciones muy precisas. Pero la explicación, digamos, más razonable y más explícita o más explicativa es la que acabo de comentar. Por lo tanto, si el futuro nos asegurase alguien que va a tener también la posibilidad de que todas las innovaciones van a ser de carácter global en cuanto a su accesibilidad, no hay por qué pensar que esa variable no va a seguir siendo útil a la hora de pensar en el coste unitario de las innovaciones tecnológicas. Es verdad que la productividad que tengan los países o el envejecimiento poblacional o la prevalencia de las enfermedades puede condicionar, ¿de acuerdo? Pero esta es una variable a tener en cuenta. Por lo tanto, yo, desde ese punto de vista, si sabemos aprovechar esa experiencia y la utilizamos usando escalas de decisiones diferentes, que ahora comentaré, por ejemplo, en el ámbito europeo, podríamos minimizar el riesgo de los problemas de sostenibilidad económica que puedan tener las innovaciones que puedan venir en el futuro. Una segunda variable que me hace ser optimista, o que nos puede permitir pensar en clave optimista, es el hecho de que todavía la sociedad española, la sociedad europea, valora de una manera muy relevante la equidad como un valor fundamental. Y por lo tanto, cuando hemos tenido en los casos recientes polémicas públicas sobre los retrasos en la autorización de innovaciones en enfermedades graves como el cáncer, la hepatitis C, etcétera, y han salido a la luz pública por muchos motivos, entre otros porque hay quien le interesa que salgan a la luz pública, pero han salido con apoyo social, han supuesto, permitidme la expresión, un cierto escándalo el que se retrase o el que no se pueda acceder a innovación, es porque hay un valor muy importante todavía arraigado en la sociedad sobre la igualdad, sobre el derecho a poder acceder al avance científico y poder resolver problemas de salud que son graves. Y ha habido una alianza importante entre profesionales y pacientes. Segundo elemento para tenerlo en cuenta, porque eso también empujará a que se busquen soluciones a los problemas concretos que puedan estar haciendo que haya dificultades de acceso a la innovación. Y un tercer elemento que yo quiero señalar es el hecho, y vinculado al segundo, el hecho de que, como estamos hablando en la sociedad que conocemos, y seguramente la que alcancemos a conocer de hasta 20 o 30 o 40 años, de sistemas sanitarios que se financian fundamentalmente con el esfuerzo de los impuestos de los ciudadanos, hay una variable muy importante que ya empieza a actuar y que la percibimos en los estudios sociológicos que nos muestra el CIS, cuando muestra, o incluso los barómetros del Ministerio de Sanidad, que empiezan a apreciar que la población percibe que hay problemas en el sistema sanitario, percibe que hay problemas y se preocupa, ya empieza a ser una preocupación de un porcentaje relativamente importante de la población, el hecho de que los problemas de acceso a determinadas innovaciones estén condicionando que nos diferenciemos, hablando de esas innovaciones concretas o de esas patologías, de otros sistemas sanitarios, en los que nuestros profesionales se relacionan de manera cotidiana. Estoy seguro que el profesor Castoveira, al que aprovecho para saludar, cuando va a los congresos de su especialidad, habla con colegas y comentan cómo están las cosas en cada uno de sus países. Cuando un problema concreto, ahora mismo los hepatólogos, cuando se van a un congreso o se relacionan con sus compañeros y comentan que en España hay dificultades para el acceso a las últimas terapias, también sienten disconfort en la medida en que sus colegas no los tengan. Porque no entendemos desde el punto de vista médico que puede haber diferencias. Y eso trasciende ya a la sociedad. Y por lo tanto, en la medida en que empieza a instalarse, si es que sucede cara al futuro, yo estoy hablando de un panorama que según se desarrolle puede empujar en sentido positivo o no, en la medida que empieza a instalarse la idea de que nuestro sistema, por hablar del nuestro, no digo que no esté pasando en otros sitios, en algunos ámbitos del conocimiento médico o de la innovación es diferente,
Y en la medida que mi médico me lo transmite, yo me empiezo a plantear que para qué estoy pagando impuestos. Y por lo tanto tengo que emitir información hacia quienes toman las decisiones de que tengo disconfort, de que no me gusta No es casualidad que en España, propiciado por nuestro partido, pero da igual, es un debate el que queremos hacer una reforma constitucional para incorporar el derecho a la sanidad como un derecho fundamental, porque hay una base social para ello. No es una cuestión solo política. Uno va por la calle y pregunta, y la sanidad, la gente de derechos de izquierdas quiere que sea un derecho. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si hay preocupación en el sector médico en algunos ámbitos, ¿no? Oncología, ahora con la hepatitis, cualquier ejemplo que podamos coger, hay preocupación en la sociedad, estos son elementos que pueden jugar a favor de cambiar las cosas, porque no tenemos por qué aceptar que va a ser imposible un futuro de acceso a la innovación como fue el pasado, que fuimos capaces de acceder a la innovación. No ha habido innovación tecnológica o farmacológica a la que no haya tenido acceso España en los últimos 30 años. No lo ha habido, y no hemos sido un país súper rico. Y siempre la sanidad ha tenido insuficiencia de financiación. La única diferencia, que no es poca, es que hoy tenemos una crisis económica muy seria, muy severa en el mundo desarrollado, especialmente en Europa. Pero crisis económicas no tan severas ni tan serias también la ha habido en el pasado. Por lo tanto, vamos a pensar cómo podríamos ganar ese desafío de innovación, porque si no lo ganamos, entonces sí que seguramente el panorama va a ser absolutamente diferente. Y quiero utilizar el ejemplo de las nuevas terapias de la hepatitis C, porque cualquiera nos va a entender, no en tono crítico, sino en tono de desafío, ¿de acuerdo?, de desafío cara al futuro. El ejemplo de las terapias de la hepatitis C es un ejemplo, para mi punto de vista, muy paradigmático. Es, aparentemente, una innovación muy relevante, aparentemente me refiero, en ensayos clínicos, aporta información de una gran capacidad de curar una enfermedad que tiene además una gran trascendencia, clínica, económica, etc. Un fármaco muy costoso, tremendamente costoso a lo que estamos acostumbrados, en un momento crítico para la financiación de la sanidad, porque no quiero dejar de subrayar que aunque las compañías cobren porque existe el FLA, cobran porque hay un préstamo, no nos olvidemos. Es decir, estos tres presupuestos del 2012, 2013 y 2014, la insuficiencia financiera acumulada de la sanidad pública han sido de 20.000 millones de euros, a pesar de los recortes. Podría haber sido incluso superior. Lo que pasa es que no estáis a la cola de la caja de las comunidades autónomas en la misma cantidad e intensidad que antes, porque ha habido un préstamo bancario que le llaman FLA, que lo han adquirido las comunidades autónomas a través del gobierno de España y que supone que esos dineros que no los tienen hoy las comunidades autónomas los vamos a pagar en 10 años a un interés X. Pero eso es una insuficiencia financiera real. Por lo tanto, es para entender por qué hay dificultades para acceder a la innovación, porque es que realmente no llegan a final de mes las cuentas de las comunidades autónomas del Sistema Nacional de Salud. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay retrasos en la decisión, retraso en el sentido, olvidémonos de lo que cuesta la innovación, nos gustaría tenerla, pero como hay que negociar el precio, hay que negociar la forma de utilizarlo, hay retrasos en la incorporación de la innovación. Hay discusión sobre el precio, hay una estrategia del gobierno para conseguir el mejor precio posible, pero eso da lugar a que por primera vez en temas importantes, en lo que ha sido toda la historia de la democracia, aparece una preocupación de accesibilidad a innovaciones relevantes, que se transmite a los ciudadanos y se transmite entre los profesionales, de una manera que no era lo que pasaba antes. Ese es el gran cambio, ¿de acuerdo? Es un cambio que no es de partido, es un cambio de situación. Mientras tanto, ¿qué hace el sistema? Que arbitra un mecanismo para el acceso mediante el uso compasivo. Pero el uso compasivo sigue costando dinero. Con lo cual, aunque solo sea en casos muy concretos, se puede acceder, pero como cuesta dinero, el modelo que tenemos hace que haya dificultades de acceso en la práctica. En unos casos sí, en otros casos no. En unos casos un hospital o una comunidad autónoma lo puede facilitar mejor o no. Por lo tanto, diferencia. Y finalmente, cuando se toma la decisión, todo el mundo aplaudimos, pero seguimos teniendo el problema, que es, con un modelo de financiación como el que tenemos, la patata caliente pasa a las comunidades autónomas y las comunidades autónomas van a seguir actuando igual que con el uso compasivo.
porque como es un impacto muy importante, unas responderán de una manera y otras responderán de otra. ¿En qué sentido? Pues mirando con lupa los protocolos para quien tenga derecho a acceder en términos clínicos a esa innovación, pero la lupa a veces está un poquito diferenciada de un sitio para otro. Por lo tanto, tendremos dificultad para pagar lo que estamos decidiendo, desigualdad en el acceso y preocupación entre la población y los profesionales. ¿Por qué? ¿Porque lo hace mal el gobierno? Bueno, si estuviera haciendo un debate público, a lo mejor haría mucho énfasis en eso. No, no ese es el problema. Claro que lo hace mal, porque entre otras cosas no explica lo que está pasando. Porque esto que yo estoy diciendo lo podría decir la ministra a su manera y explicarlo. Pero no es esa la cuestión. Pasa, fundamentalmente, porque como no hay la posibilidad de tomar las decisiones de otra manera, se tienen que tomar de esta manera. Pero es que eso se puede cambiar. No sé si me estoy explicando. El modelo de decidir desde el centro, y yo he sido responsable de ese ámbito, qué innovaciones forman parte de la cartera de servicios, está muy bien para garantizar legalmente la igualdad de acceso de todos los pacientes. Esa es una función que está y deberá seguir estando en el ámbito del Ministerio. Pero, en la medida en que las dificultades financieras existen y van a seguir existiendo durante un tiempo, el modelo de que el que decide no paga tiene que cambiar. Porque cuando el modelo del que decide no paga tiene que ver con productos de impacto económico pequeño, no tiene demasiada importancia. Pero si tiene que ver con productos de impacto económico grande, tiene toda la importancia. Ahora mismo os puedo asegurar que todas las consejerías de España están muy preocupadas con la decisión de la última terapia de la hepatitis C, porque le supone el traslado de un gasto económico para el que no se ha hecho ninguna provisión de recursos, porque tenemos un modelo en el que eso no está previsto. Para esto es para lo que tiene que estar la política, para que, como efectivamente entiendo que ha cambiado el contexto en el que nos estamos moviendo y en el que nos vamos a mover durante un tiempo, o cambiamos los procedimientos de toma de decisiones o los procedimientos del pasado los terminarán ahogando. Porque lo que nos vamos a encontrar es retraso en la introducción de los medicamentos y diferencia en la utilización de los medicamentos. Y por lo tanto se incrementará la sensación de malestar y de disconfort que en determinados ámbitos de especialidades médicas o de patologías concretas tienen los profesionales, que son además profesionales muy cualificados y por lo tanto son una voz muy cualificada. Cuando un médico o un catedrático, una sociedad científica emite la información de que esto no está funcionando bien, esto es una voz muy cualificada, y se incrementará la sensación de los pacientes de que son desiguales en función de qué territorio están. Y eso es algo a tener en cuenta. Por lo tanto, si el Ministerio, siguiendo el caso de la hepatitis C, cree que ha terminado su trabajo, porque ha conseguido doblegar la posición de un laboratorio que pedía 60 y ahora se ha quedado en 25, pues se equivoca, porque eso es una parte del trabajo, pero eso no es el trabajo fundamental. Ahora, ¿a quién compete hacer estos cambios? Este es otro elemento que yo querría plantear para la reflexión, porque hasta ahora, al menos en mi experiencia, esto que yo cuento podría ser responsabilidad exclusiva de quien gobierna o de quien en la oposición tiene que propiciar con alternativas los cambios. Pero es que creo que también eso ha cambiado. Entre otras cosas porque a mí me llama mucho la atención cómo algunos de los elementos que yo he comentado son absolutamente desconocidos en el mundo sanitario, también en el mundo de los profesionales de la comunicación y a nivel ciudadano. Y por lo tanto, como está muy instalada la dinámica de una financiación que va a la caja común de la comunidad autónoma y luego en la comunidad autónoma, en el ámbito del Parlamento regional correspondiente, quien decide cómo distribuye los recursos, en la medida que estos son escasos, cambiar eso es una dinámica tremendamente compleja. Y no es tan fácil desde dentro de cambiar. Con lo cual, este es un problema que tienen las compañías farmacéuticas. La compañía farmacéutica que consigue después de mucho esfuerzo que le den un precio y le autoricen un medicamento, no ha resuelto el problema. Luego tiene el problema de conseguir que efectivamente haya accesibilidad, de poder mostrar que se está utilizando bien, etcétera, etcétera.
Por lo tanto, no debería de conformarse con eso. Este también es un problema de los ciudadanos, de los pacientes. Cuando los pacientes vienen, asociaciones que vienen a hablar con nosotros en el ámbito del Congreso de los Diputados a trasladar nuestros problemas, le decimos, nosotros haremos lo que podamos, pero como vosotros no os mováis, no sumaremos fuerza en un cambio necesario. Yo llevo 4 años, ya desde el gobierno estaba entonces pidiendo un cambio en la financiación de los fármacos, empezando por los medicamentos huérfanos, porque el coste tan importante es el que condiciona que luego un hospital en concreto tenga un problema cuando tiene 3 pacientes que le cuestan 100.000 euros. Esta es la realidad. Por lo tanto, para cambiar eso necesito que también los pacientes se sumen a esta cuestión. Y también los profesionales. Lo mismo pasa cuando vienen las sociedades científicas a contarnos los mismos problemas desde el ámbito puramente profesional. Decir, bueno, está muy bien, os podemos ayudar, estáis haciéndolo muy bien, pero también para vosotros es una asignatura a pelear cambiar el modelo de financiación. Porque no se trata de que el ministro o la ministra de turno sea bueno, malo o regular, o que el consejero sea bueno, malo o regular solo. Es que no es eso solo el problema, es que hay una estructura que condiciona el modelo de toma de decisiones y condiciona los resultados. Este es el desafío que tenemos en este momento y, por lo tanto, una de las, digamos, dinámicas que tenemos que desarrollar es la de trabajar por cambiar el modelo de toma de decisiones y el modelo de financiación. Pero, claro, en tiempos en los que se está debatiendo sobre autonomía, independencia, y esto podría interpretarse de otra manera, ¿de acuerdo? Que no tiene nada que ver con eso. Yo soy súper autonomista, pero creo que el modelo de toma de decisiones, o sea, por ejemplo, que el Ministerio, cuando toma la decisión de financiar un fármaco, tuviera que poner el impacto económico que eso tiene, esa decisión tiene, eso no es dejar de ser centralista ni ser más centralista. Porque al mismo tiempo que digo eso, digo que el Ministerio también tiene que restar lo que pueda ahorrarse por una decisión que acaba de adoptar, que a veces sucede. Si yo me estoy gastando 100 en un medicamento y otro viene a sustituirlo, esos 100 se tendrán que restar. Por lo tanto, se trata de hacer más consecuente el modelo de toma de decisiones y de financiación a la lógica de un gobierno central que tiene la función de asegurar la legalidad de los derechos y un Estado descentralizado que tiene la responsabilidad de hacer posible el acceso a esos productos con una financiación suficiente. No es moco de pavo lo que estoy diciendo. Yo fijaros que creo que ahí tenemos un desafío que podríamos superar, pero que requiere mucha energía. Y además, energía que no es solamente política, esa es mi opinión. Cuando yo cuento esto, luego me puedo encontrar que no me acompañan los profesionales, no me acompañan los pacientes, nos quedamos solos y podemos conseguirlo o no, estemos en el gobierno, estemos en la oposición. Pero este es un tema que ya compete a todos los sectores que yo estoy diciendo. Otro elemento que quiero señalar sería, independientemente de esto que he comentado, en la medida en que la innovación con fármacos o la innovación con técnicas diagnósticas o la innovación organizativa nos pueda permitir avanzar en la lucha contra los efectos de las enfermedades, automáticamente aparecen, en un plazo de tiempo corto, la necesidad de redefinir la organización. Y en esto tenemos mucho que mejorar, pero no somos autónomos. Me voy a explicar. El hospital como modelo, o el centro de salud como modelo, está muy consolidado en el mundo. Las jefaturas de servicio, los tipos de servicios, los centros de salud. Se va avanzando. Si uno analiza, en el caso de España, comparando entre países, si analizamos el caso de España, los CHARE en Andalucía son, digamos, una progresión de lo que eran los hospitales comarcales hacia lo que son los centros de atención primaria, una mezcla adaptándose al territorio, a las patologías, a las prevalencias, etcétera, etcétera. Pero esos cambios no son fáciles, entre otras cosas porque, fijaros, aquí en el caso de Andalucía, un debate que ha estado sucediendo y que no es el único sitio, de fusionar la estructura organizativa de hospitales que están en una misma ciudad, supone un esfuerzo titánico y a veces imposible de conseguir resolver, porque imaginaros un hospital aquí y otro a 2 kilómetros, 2 servicios de pediatría, 2 servicios de rayos, etcétera, ¿no? Eso que teóricamente podía ser sencillo y lógico, se convierte en una dificultad. O el hecho de que aparezcan unidades clínicas o servicios, llamémoslo como queramos, que no son los clásicos, ¿no? Imaginemos el servicio de la atención a la mujer, ya no es solamente la ginecología, no es ¿me entendéis, no?
Pero claro, en la medida que eso no esté pasando en otros lugares de nuestro entorno, se hace más difícil. Bueno, es fácil probablemente cambiar la organización hacia lo que se denomina la cronicidad de la enfermedad. Sí, porque es un fenómeno bastante común en el mundo que nos desarrollamos. Pero no es tan fácil para ordenar los servicios sanitarios como seguramente habría que ordenarlos cuando dispone de tecnologías que te cambian el perfil del paciente. Un ejemplo, para que me entendáis, es cuando aparece la cirugía mayor ambulatoria. Claro, cuando eso es súper evidente, pues 24 horas o 6 horas o 10 horas, lo que tenga que estar un paciente y a su casa. Pero a veces las cosas no son tan evidentes, o los intereses que hay debajo no son fáciles de remover. Pero también vamos a tener que vivir, por lo tanto, un desafío de modificación de la organización en función de lo que las innovaciones tecnológicas nos puedan aportar a la hora de cambiar el curso natural de la enfermedad o las necesidades de atención a los pacientes, sean en domicilio, en fin, esto sabéis vosotros tanto como yo. Siguiente elemento que quiero comentar. Por lo tanto, este segundo elemento organizativo es difícil de predecir hacia dónde se va a ir, pero es fácil saber y predecir que se va a tener que abordar, porque si no lo sabemos abordar o no lo podemos abordar, seremos más ineficientes en las posibilidades que nos ofrezcan las nuevas tecnologías. Tercer elemento que yo quería plantear para el debate. En cualquier caso, para lo que tiene que ver con la sostenibilidad de las decisiones de incorporar innovación a los sistemas sanitarios, un cambio posible, y yo creo que un cambio deseable, tiene que ser que para determinadas innovaciones que son de impacto relevante, sea social, sanitario o económico, se deberían de aprovechar las escalas que ofrece la Unión Europea. Porque no es lo mismo, siguiendo el ejemplo del medicamento de la hepatitis C, hablar de un precio para toda Europa que hablar de un precio para solo un país pequeño, España o Portugal o el que queramos. Pequeño en la medida que aisladamente es pequeño. Claro, esto supone un cambio tremendo en la dinámica de funcionamiento de la Unión Europea, que se caracteriza fundamentalmente por la insolidaridad entre sus Estados miembros. Cuando hay que tomar decisiones que afectan a cuestiones industriales, aparece la insolidaridad automáticamente. Hablando de mi libro, una de las cosas que señalo es cómo nos encontramos que la Unión Europea, especialmente Alemania y otros países poderosos, dijeron que no a la propuesta que hacíamos nosotros de comprar las vacunas, todo en una compra centralizada, que hubiese conseguido mejor precio y algo que algunos me lo siguen discutiendo, que Polonia no tuvo vacunas porque no pudo comprarlas. No porque fueran más chulos que nadie diciendo nosotros no vamos a vacunar, que ahora es muy bonito decir, es que estos compraron y yo no compré, no, es que tú no pudiste comprar, porque en los laboratorios te dejaron de lado. Y precisamente para conseguir cuestiones de solidaridad y cuestiones de eficiencia, en la escala europea hubiese sido conveniente. Bueno, esto va a ser necesario, ya sabéis que ha habido algún movimiento en este sentido en el último momento en relación con la hepatitis C. Pero claro, esto es como todo, tiene su cara y su cruz. Pero es verdad que bien organizada el proceso de toma de decisiones, la escala europea para determinados medicamentos nos puede aportar eficiencia. Y aquí viene una reflexión que inevitablemente le tenemos que trasladar a las compañías farmacéuticas, sobre todo las que tienen carácter global. Como no penséis, como no piensen en escala global, en términos no de negocio, sino en términos de eficiencia para la sociedad, pueden matar la gallina de los huevos de oro. Puede pasar eso. El laboratorio que ha estado negociando el tema de la hepatitis C ha estado ahí en el borde de matar la gallina de los huevos de oro. Porque el hecho de que no entre en un país tan importante como España, como si fuera Italia o si fuera Francia, significa una coraza para el resto de países, ¿verdad? Cuando tú tienes un país grande que está negociando un precio y no te lo autoriza el medicamento, eso es una barrera para que puedas ir a otros países y que entre. Y al contrario, cuando entra es una puerta de entrada. Pero es que en este caso, la situación de dificultad en términos de sostenibilidad económica que hay en Europa, aunque sea diferente el caso español del francés, del italiano, hay un denominador común, que es un problema de competitividad de Europa. Y por lo tanto, como no se plantean las compañías globales que hay que hacer sostenibles los sistemas sanitarios de Europa, también otros, pero como estamos aquí, para hacer sostenible su esfuerzo investigador, nos podemos estar equivocando. Y podríamos dar un traspié en términos de avanzar frente a la lucha contra las enfermedades.
Otro tema, por lo tanto, a tener en cuenta. Nada fácil en una Europa, en una Unión Europea, con dificultades como estáis viendo. Y en relación con la innovación, me voy a parar aquí porque creo que he soltado muchas cosas para el debate, ¿no? Yo del libro comentaría poco, podríamos hacer un debate aparte, ¿no? Porque, entre otras cosas porque aquí hay personas que han participado, ¿no? Yo lo que sí quise fue incorporar en la gestión de la gripe. A mí me parece importante que un fenómeno que genera un esfuerzo organizativo tremendo a nivel mundial, un esfuerzo de recursos, una alarma, miedo de la gente, costes sanitarios y costes también en términos de salud, merece la pena analizarlo, porque yo creo que hubo cosas que se hicieron bien en España, otras que se pudieron haber hecho mejor, creo que cosas se hicieron bien en la Unión Europea, otras se podían haber hecho mejor, lo mismo digo para la Organización Mundial de la Salud, fundamentalmente para la Organización Mundial de la Salud, porque es el órgano que nos puede ayudar a las futuras pandemias que va a haber, porque las va a haber. Entonces, el poder reflexionar sobre un esfuerzo de todo tipo que hicimos en España, bueno, pues yo creo que es interesante, y lo que quise es que participaran de esa reflexión periodistas, antiguos consejeros, los portavoces de los grupos parlamentarios, los responsables de las organizaciones profesionales españolas, los responsables de los sindicatos, todos aquellos que de alguna manera se vieron involucrados en un fenómeno del que deberíamos de aprender, ¿no? Pero yo creo que eso procedería en otro momento, salvo que os interese algún tema, porque creo que las cuestiones primeras de la innovación son suficientemente fuertes para poder debatir, y quiero dejar un espacio, si os parece, para que debatamos, dialoguemos, o si queréis que yo desarrolle alguna cosa con mayor profundidad. Así que a vuestra disposición.